También trazaremos los ángulos dados en la posición estándar, y luego convertiremos el ángulo a la medida exacta en radianes. Para el número 1, tenemos 254 grados. Comencemos trazando el ángulo en estándar. Posicionar el lado inicial a lo largo del eje X positivo. Y ahora giramos 254 grados en sentido antihorario, un cuarto de rotación. En sentido antihorario es de 90 grados, la mitad de la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj es de 180 grados, necesitamos girar 74 grados más para llegar a la terminal, lado de 254 grados que estaría aproximadamente aquí. Este es el lado de la terminal. Del ángulo 254 grados. En posición estándar, para convertir un ángulo en grados a radianes, multiplicamos por pi dividido entre 180 grados. Para empezar escribimos 254 grados como una fracción con el denominador de 1, y ahora multiplicamos por pi dividido por 180 grados. 254 y 180 comparten un factor común de 2, hay 92 en 180. Hay 127 2 en 254. Las unidades de grados se simplifican, y tenemos 127 pi divididos por 90. Radianes. 254 grados es exactamente igual a 127 pi dividido por 90 radianes. También quiero mostrar cómo podemos comprobar la fracción de 127 dividida por 90 usando el Desmos Scientific calculadora. Para hacer esto, aunque tenemos que dejar fuera el pi. Para comprobar nuestro trabajo ingresamos 254 divididos por 180. Enter, y ahora desde aquí, si hacemos clic en el botón convertir a fracción en el extremo derecho, podemos verificar. 127 dividido por 90 es la fracción correcta del ángulo en radianes, pero tenga cuidado aquí, esta no es la medida del ángulo en radianes porque no incluye. El pi es la medida exacta, y los radianes son 127 pi dividido por 90 radianes si incluimos el pi en la fracción inicial. Observe que a la derecha no hay opción de convertir a fracción, pero esto nos da la aproximación decimal. Para la medición del ángulo y los radianes incluimos también esto como parte de nuestra respuesta. 127 pi dividido por 90 radianes es aproximadamente 4.433 radianes. Para el número 2 tenemos 123 grados. En posición estándar, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Y ahora giramos en sentido antihorario. 123 grados, otra vez un cuarto de rotación. En sentido antihorario es de 90 grados, necesitamos girar 33 grados más en sentido antihorario. Lo que nos lleva aproximadamente aquí. Poco más de 120 grados. Este es el ángulo 123 grados. En posición estándar, y nuevamente para convertir a radianes multiplicamos por pi dividido por 180 grados. ...123 y 1 u 80 comparten un factor común de 3, hay 60, y 3 en 180 hay 41, 3 en 123. Y las unidades de grados se simplifican. Y nos quedan 41 pi dividido por 60 radianes como la medida exacta del ángulo dado en radianes. Y de nuevo, para comprobar la fracción 41 dividida por 60 podemos ingresar 123 dividida por 180. Y haga clic en el botón convertir a fracción, pero de nuevo, recuerde incluir el pi y la medida del ángulo en radianes si incluimos el pi en la fracción inicial. Esto nos muestra que la aproximación decimal para el ángulo en radianes 41 pi dividido por 60 radianes es aproximadamente 2147. Radianes. Para el último ángulo tenemos 371 grados. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo, una rotación completa en sentido antihorario. Es de 360 grados, lo que nos lleva aquí de vuelta al eje X positivo. Necesitamos girar otros 11 grados en sentido antihorario, lo que nos lleva aproximadamente aquí. Este es el ángulo 371 grados.
En posición estándar y nuevamente para convertir a radianes multiplicamos por pi dividido por 180 grados. En este caso, aunque el único factor común entre 371 y 180 es uno que indica que nada se simplifica al multiplicar hasta que las unidades de grados se simplifiquen, la medición exacta en radianes es igual a 371 pi dividido por 180 radianes. En este caso no hay nada que comprobar en la calculadora, pero vamos a obtener una aproximación decimal para el ángulo y los radianes. Para hacer esto ingresamos 371 pi dividido por 180, lo que nos da aproximadamente 6.475 radianes. Espero que esto te haya resultado útil.